El documento que vamos a revisar el día de hoy es el Manual de Seguridad Escolar, recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia. Este documento, surgió en el contexto del gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que la mayoría lo recordamos, ¿verdad? En su denominada guerra contra el narcotráfico. Entonces, derivado de todas las circunstancias que se vivieron en algunas escuelas, porque eso hay que resaltarlo, ¿no? No fue generalizado en todas las escuelas, pues surge este manual, ¿no? Porque pues hubo lugares donde sí con frecuencia pues había balaceras afuera o las extorsiones, ¿no? A quien le tocó trabajar en Juárez sobre todo, ¿no? Vivió la famosa extorsión, la puesta de lonas ahí en las escuelas, sobre todo cuando llegaba el aguinaldo, etc., etc., ¿no? O bien las balaceras, y no nada más en Juárez, ahí en Meoqui también balaceras a todo lo que daba. Entonces sí fue necesario pues activar estos protocolos que en realidad pues no, ya cuando lo revisas y si estás en la situación, pues rara vez te pones a pensar en estos protocolos, ¿no? Actúas más por corazonada o a veces hasta pues, por salvaguardar tu vida, ¿no? Pero pues bueno, es importante conocer cuáles son esas recomendaciones para poder actuar o para poder al menos responder el examen, ¿verdad? O muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué me están pidiendo esto? Como maestra, como maestro, pues bueno, aquí de este manual que a pesar de que surge en ese contexto, pues sigue estando vigente. Salió otro en el que le agregaron lo del COVID, pero el resto de las recomendaciones son exactamente iguales. Pues bueno, el documento se divide en 3 apartados. El primero de ellos es, bueno, la estrategia de seguridad escolar, y aquí básicamente nos habla de la importancia que tiene la creación y funcionamiento del Consejo Escolar de Participación Social. Ya habíamos revisado el documento que aborda cuáles son las funciones de este Consejo Escolar de Participación Social, que si bien sabemos que son pocas las escuelas en las que funciona, pues hay que estar siempre pensando en ese ideal, en una escuela donde sí funcione, y aquí entra, ¿no? Dentro de este protocolo de seguridad escolar, ¿qué es lo que le toca a este consejo? Y aquí vamos a hablar específicamente del comité que se denomina Protección Civil y Seguridad Escolar. Entonces, ¿qué le corresponde a este consejo, a este comité? Pues bueno, generar acciones preventivas. Ojo aquí, casi todo es pensando siempre primero en la prevención, ¿no? Evitar que sucedan esas situaciones de riesgo, de peligro. Entonces, lo primero es diseñar e implementar un plan de seguridad escolar, y aquí recordemos que lo que hace el Consejo Escolar de Participación Social pues debe de ir de la mano con el Programa Escolar de Mejora Continua. Otra vez, disminuir los factores de riesgo, pero para poder disminuir esos factores de riesgo, pues primero tengo que detectarlos, ¿no? Otra situación o otro aspecto que le corresponde a este comité es implementar acciones que disminuyan el impacto de las contingencias que no puedan evitarse. Aquí se refiere, por ejemplo, bueno, aquí en el estado de Chihuahua casi no se da, pero vamos a suponer una inundación o un terremoto, un incendio, ¿no? Que son situaciones que de pronto nos rebasan, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, pues no lo podemos evitar y no podemos, ahora sí que decir, el día de mañana va a haber un terremoto, pues no sabemos todavía, ¿no? Entonces, hay que buscar acciones que disminuyan el impacto de estas contingencias. Por ejemplo, si ya sabemos que la escuela se inunda cuando llueve y cada vez que se inunda, pues está en riesgo que alguien se electrocute, ¿no? Entonces hay que disminuir el impacto que pueda tener esta contingencia. Luego establecer acciones de, y otra vez, prevención,
auxilio y recuperación. Aquí entra, bueno, las acciones siempre tienen que ir pensadas en la prevención, pero si ya se da alguna situación que atente contra la seguridad escolar, pues bueno, ¿cómo voy a auxiliar? ¿Cómo voy a actuar durante ese evento? Y después pensar en maneras de recuperación. O sea, ¿cómo le hago? Ya pasó toda esa crisis, toda esa problemática. Ahora, ¿cómo le hago para recuperar la integridad de la comunidad educativa? ¿No? Que sabemos que después de un evento, ya sea algún desastre natural o los eventos que vienen aquí, pues queda cierta crisis, ¿no? Ansiedad, entonces hay que atender esas situaciones. Gestionar apoyo a instancias locales de seguridad y protección civil, y aquí puede ser desde que nos ayuden a detectar los puntos de seguridad, los puntos de encuentro, ¿no? En dado caso de que exista un terremoto, bueno, en donde nos podemos colocar, capacitación en primeros auxilios, ¿no? Y eso pues va de la mano, ¿no? No es que nada más el Consejo Escolar de Participación Social le toque hacer eso, sino que tiene que ir de la mano con, en este caso, directoras, directores y pues toda la comunidad educativa. Y promover una postura crítica ante la violencia, las actividades delictivas, la prevención del delito de extorsión y secuestro. Pues aquí va de la mano, ¿no? No se trata nada más de ponerlo en un papelito, sino que desde el ejemplo, pues tiene que estar, ¿no? No podemos estar, a lo mejor poner las acciones una cosa y resulta que los papás son los que están vendiendo droga fuera de la escuela, pues ahí choca un poquito, ¿no? Entonces, se busca que exista esta corresponsabilidad y aquí, insisto, entra mucho lo que es el Consejo Escolar de Participación Social, específicamente este comité que es el de Protección Civil y Seguridad Escolar. Luego, un apartado o un punto que resalta en este documento es que la escuela debe ser el espacio más seguro para la infancia y esto aplica para otros protocolos que existen, como es el de actuación, detección en caso de abuso, violencia y acoso, ¿no? Entonces, debemos de tener claro esto, ¿no? La escuela debe ser el espacio más seguro para la infancia, después obviamente de su hogar, ¿no? Su casa, pero pues aquí hay que centrarnos y hay que tener presente esto porque al momento de responder el examen, pues yo como director, como directora, tengo que garantizar que efectivamente la escuela sea un espacio seguro. Ojo aquí, hay que pensar en este ideal, que sabemos que falta mucho recurso, etcétera, pero la idea es detectar, acuérdense, prevenir, para prevenir tengo que detectar y luego ya tomamos acciones, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de la escuela? Porque pues se oye así como, híjole, le toca hacer toda la escuela y sí y no, ¿verdad? Pero pensando en el examen, pues hay que tener claro esto, ¿no? Se divide en tres apartados. El primero es el de prevención y aquí entra, ¿no? El detectar todos los riesgos, todos los riesgos que existan en la escuela, ¿no? Y no nada más al interior de las instalaciones, sino que alrededor de la escuela, ¿no? Que si hay un expendio, hay un lote baldío, todas esas situaciones, ¿no? Hay que tenerlas claras, hay que identificarlas, porque así podemos ir haciendo esta labor de prevención. Si dentro de o alrededor de la escuela yo veo que hay posibilidad de que niñas y niños se acerquen al consumo de alguna sustancia adictiva, por ejemplo, pues bueno, vamos a trabajar en ese sentido la prevención dentro del aula, o sea, todo eso tiene que ir vinculado. Si yo ya detecté que hay unos cables expuestos, pues ahora hay que atender esa situación y no esperar a que se dé
una niña o un niño electrocutado, porque entonces pues ya nos tendríamos que ir al alcance de protección y de reacción, ¿no? Porque ya está pasando, ya se está dando la situación. Entonces, lo ideal es quedarse en la prevención, que a veces se nos hace muy exagerado, aquí nunca va a pasar, eso nada más pasa en Estados Unidos, pero resulta que poco a poco, pues se van dando, ¿no? No prevenimos hasta que se da en una escuela cercana o hasta que nos pasa, entonces sí ya volteamos o ponemos atención en esos aspectos, ¿no? Entonces siempre hay que estar pensando en la prevención. Insisto, es para detectar los riesgos y evitar cualquier situación, pero vamos a suponer hay cosas que no podemos prevenir, como puede ser una balacera, pues nosotros no podemos prevenirla. Entonces, si ya se está dando, ya está sucediendo esto, bueno, nos vamos a el alcance de protección, que aquí ya este riesgo es una realidad, ¿no? Había riesgo de consumo de alcohol y resulta que ya es una realidad, entonces ahora hay que atender. Pero esta atención, pues hay que tener mucho cuidado cómo reaccionamos, ¿verdad? Y aquí está el tercer alcance de la escuela, que es ya la reacción, que se divide en tres etapas, ¿no? De cuando se está dando ya o que este riesgo es una realidad, pues está la precrisis, que nos dice, bueno, yo sé que puede suceder algo o sé que va a pasar algo, entonces es en ese lapso. Luego, cuando ya se está presentando la situación, ya cuando el riesgo es una realidad, ya se está dando, no sé, la balacera o el incendio. Y por último, la postcrisis, que es, bueno, ya pasó un incendio en la escuela, ahora hay que atender las consecuencias de ese incendio, ¿sí? Entonces, aquí una de las partes más importantes y en las que a veces no sabemos cómo reaccionar es durante la crisis, ¿no? Por eso es importante que exista esta responsabilidad o corresponsabilidad entre alumnos, la comunidad, no nada más hablando de docentes, padres de familia, sino que quienes están alrededor de la escuela, y aquí entra también directivos, docentes, todo mundo, ¿sí? Debe de estar preparado para estos momentos de crisis, ¿no? Cuando ya se está dando o ya estamos en ese momento de, ahora sí se está quemando la escuela, ¿qué hacemos? Pues hay que tener claro, hay que estar capacitados y hay que tener detectada la persona que pueda o que sepa mantener la calma, porque pues qué tal que durante un incendio la maestra es la que se pone peor, ¿no? Y acelera a todo mundo y no era para tanto. Entonces aquí es muy importante el saber reaccionar y para eso pues se necesita capacitación que deberá gestionar pues el directivo de la escuela en colaboración con el Consejo Escolar de Participación Social. Entonces, los alcances de la escuela siempre está la prevención, que es lo más importante, y luego ya la protección y por último la reacción, que es lo que todas y todos queremos evitar, ¿no? Llegar hasta esta reacción, pero pues hay situaciones que escapan del control de la escuela. ¿Cuáles son? Dentro de este documento vienen varias atribuciones y tareas y entran las atribuciones de todos los miembros de la comunidad escolar. Aquí nada más vamos a abordar las atribuciones y tareas de el director o directora, ¿sí? ¿Cuál es la función o en qué deben de estar atentos o qué le corresponde a la directora, al director? Pues es esto, ¿no? El cuidado y vigilancia de las condiciones generales de seguridad en el plantel. Insisto, bueno, ya detectamos que hay una malla o que la malla está rota, pues tengo que arreglar esa situación porque qué tal que se mete alguien o digamos que nos estamos dando cuenta de que la puerta de la escuela siempre está abierta, entonces pues ojo ahí, ¿no? Tengo que vigilar que realmente esté cerrada, que no se le abra a cualquier persona. Situaciones que de repente decimos, ay, es que eso, ¿para qué? No,
hay que estar pendiente de absolutamente todo, que si hay muchas piedras en la escuela, que si hay una varilla salida, todo eso hay que estarlo vigilando, pero no nada más quedarse en, sí, ya me di cuenta de que ese poste da toques, sino que hay que reparar, ¿no? También le corresponde la instauración y funcionamiento del Consejo Escolar de Participación Social, y aquí, insisto, pues es el de seguridad escolar, ¿no? El comité. Luego, la organización de brigadas de protección civil, que no es lo mismo que las guardias semanales, ¿no? Es diferente. Aquí sí se requiere que una persona o que realmente se conforme, ¿no? Este grupo de padres de familia, alumnos y docentes que saben o que van a poder atender en caso de alguna situación, ¿no? Que estén preparados en este aspecto de la protección civil, ¿no? Que sepan primeros auxilios, ya saber como escuela a quién atender, a quién acudir en caso de alguna situación, tener claro la forma en la que se van a estar comunicando, ¿no? Son muchos aspectos que hay que considerar y que le corresponde a estas brigadas de protección civil. Luego, también tiene que estar coordinando a la comunidad escolar para poder participar en esas actividades preventivas de protección y de reacción. Porque ya ahorita es muy raro, pero sí hubo escuelas en las que se instalaron botones de pánico o las alarmas silenciosas, ¿no? Que estaban todos conectados. Entonces, es importante que todo el mundo sepa cómo le vamos a hacer, ¿verdad? No se trata que, pues sí, la directora o el director sabe qué hacer o él da su timbre y nada más él o ella sabe qué significa ese timbre, ¿no? Entonces, aquí las actividades de prevención, de protección y de reacción, pues deben de ser conocidas por toda la comunidad escolar, no nada más por unos cuantos. Esto es muy importante, asumir y mantener el liderazgo en las situaciones de crisis. Insisto, muchas veces no sabemos cómo actuar y nos guste o no, pues ya como director, como directora, pues tenemos que trabajar mucho en el manejo de las emociones, ¿no? En estar este autocontrol para poder mantener ese liderazgo y asumirlo en estas situaciones de crisis, porque si como directora, como director, pues nos choqueamos, nos bloqueamos, pues ¿quién va a resolver? ¿No? Siempre va a haber alguien, pero lo ideal es que sea la directora o el director. Y por último, bueno, está la difusión de información preventiva, de protección y de reacción, ¿no? Que va de la mano con la coordinación de las actividades escolares, ¿no? Si ya acordamos o estamos conformando un directorio de las instancias a las que vamos a llamar, pues lo doy a conocer, ¿no? O fulanita de tal es el punto, o esta tienda es el punto seguro para cuando pase X cosa. La idea es que todas y todos conozcan esta información y no que se quede nada más plasmada en un plan, porque insisto, casi siempre actuamos cuando ya se dan las cosas y estamos pensando, hubiéramos hecho esto y por qué no hicimos aquello. Entonces, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Ahora sí. ¿Cuáles son los criterios de acción al momento de resolver una situación de riesgo? Pues bueno, siempre todas las acciones deben de cumplir con estos criterios y eso también es importante para poder seleccionar la respuesta correcta en el examen, que es el derecho a la protección. Y aquí todo esto va pensado en niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Quiénes tienen el derecho a la protección? Pues esas niñas, niños y adolescentes. O sea, ante cualquier situación, la vida, no que importe más la vida de las niñas, niños y adolescentes que la del docente, pero pues como adultos nos toca brindarles esa protección. Entonces, todas las acciones que nosotros tomemos, pues tienen que ir encaminadas a proteger a estas niñas, niños y adolescentes. Luego está el interés superior de la infancia, que eso ya lo hemos visto. No se trata de, yo como maestra corro y los dejo a ellos encerrados, no, yo me salvo. ¿No? O sea, hay que
pensar en todas y todos, la solidaridad y bienestar común que va de la mano. No se trata de salvamos nada más al grupo de primero o no. Sí, aquí es colaborar y pensar en el bienestar de todas y todos. Y esto, muy importante, la seguridad y bienestar socioafectiva, que, pues bueno, tal vez como escuela no tenemos esa capacitación o formación, ¿no? Para atender o para garantizar este bienestar socioafectivo, pero dentro de este manual, pues sí nos da algunas sugerencias. La idea es, si yo estoy viendo que ya esta niña, este niño, pues quedó con niveles muy altos de ansiedad después de una situación de riesgo, pues hay que canalizar, ¿no? No hay que, y aquí no es nada más para niñas y niños, sino que también, en este caso, como directivos, pues tenemos que pensar en el bienestar socioafectivo de docentes. ¿Dónde va a entrar todo eso, todas esas acciones? Pues bueno, debe estar plasmado en un proyecto de seguridad escolar. Aquí están, son 7 pasos. El primero de ellos, pues, es elaborar un diagnóstico de los riesgos en la escuela. E insisto, no es únicamente los riesgos al interior del plantel, en las instalaciones, sino que alrededor de la escuela, ¿no? Incluso se solicita que se haga un mapa. De aquí no nada más se piensa en la primera cuadra o la que está pegada a la escuela, sino que un poquito más allá, ¿no? A ir abriendo nuestro panorama, porque hay que recordar que hay niñas, niños, adolescentes que llegan caminando a la escuela, entonces hay que tener o detectar esos puntos de riesgo. Después, ya detectamos todo lo que pueda suceder, vamos a definir estrategias para el manejo de las crisis de seguridad, y aquí entra todo esto, ¿no? La balacera, que hay drogas en la escuela, que hay amenazas, se mete un fulano, una fulana a la escuela y nadie sabe quién es, hay rumores de extorsión o que van a ir a algo, ¿no? Todo eso hay que pensar cómo le vamos a hacer, cómo vamos a resolver en caso de que se presente cualquiera de estas situaciones. Luego, capacitar a la comunidad escolar para el manejo de las crisis, que pues es muy importante, y esto pues le corresponde, insisto, a la dirección escolar en conjunto con el Consejo Escolar de Participación Social, gestionar esta capacitación. Luego, ya tengo yo todo esto, ya sé cómo voy a reaccionar. Viene lo más importante, ¿no? Aplicar las estrategias antes y durante las crisis, porque a veces sí nos dan muchos cursos y talleres y nos sentimos muy preparados, preparadas, pero al momento de que se da una crisis, salimos corriendo, ¿no? O nos bloqueamos, no sabemos qué hacer. Entonces, parte de lo importante de todo esto es poder aplicar estas estrategias y ya que nos sucede esta crisis, pues atender las consecuencias de la crisis, ¿sí? Porque, insisto, a veces minimizamos lo que sucede, a lo mejor tenemos herramientas socioemocionales que nos permiten superar más rápido estas crisis, pero no sabemos o no podemos pensar que al yo superarlo rápido, el resto de las personas lo van a hacer, entonces hay que buscar esta estrategias para poder atender estas consecuencias y que a veces no son visibles así físicamente, no se manifiestan de forma física, pero sí de forma emocional. Luego aquí, que es algo que en otras sesiones pues les causa un poco de, no risa, pero pues ¿cómo le haces, no? Convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Sí, después de una balacera, ¿cómo le hago para poder aprender de eso, ¿no? Y aquí entra, ok, resulta que pasó esto, pasó aquello, es más bien como esta conversación y análisis de qué se hizo, qué no se hizo y cómo podemos mejorar. Y cerraríamos con una bitácora del manejo de la crisis, que esta bitácora pues debe de estar presente no nada más en caso de o pensando en estos riesgos
o estos problemas de seguridad escolar, sino que debe estar presente siempre. Siempre debe existir una bitácora para tener anotado absolutamente todo lo que sucede, no nada más en el aula, sino que también en la escuela. Y vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Terminamos con esta evaluación y volvemos a hacer este diagnóstico y ya así un círculo, ¿no? Luego, el segundo apartado del documento ya nos habla de las orientaciones para la prevención, reacción y atención de crisis de seguridad. Y aquí es donde entra algunas situaciones que a veces nos parecen risibles, ¿no? Están estas situaciones de riesgo escolar. Esas son las más comunes, pero dentro del documento viene un apartado de otros, ¿no? Pero básicamente la reacción es la misma, ¿no? Siempre nos maneja qué hacer antes. Y acuérdense, ese antes es prevenir, cómo prevengo y cómo me preparo ante estas situaciones de riesgo, qué hacer durante estas situaciones y qué hacemos después. Bueno, en todas, antes de que se dé esos rumores de violencia en el entorno escolar, pues hay que pensar cómo le hacemos, entonces estableciendo una red de comunicación, ¿no? Y estar platicando frecuentemente la importancia de manejar verdades, ¿no? Porque luego se da, ya ahora o al menos yo no me he dado cuenta, ese ciclo escolar no ha salido el rumor de la van blanca que va y se roba los órganos de los niños. Este ciclo escolar no se ha presentado, o al menos yo no me he dado cuenta, pero ahí no, hay que ir previniendo. Bueno, ya sabemos que siempre empiezan con eso, pues hay que hablar, pues, ¿cómo prevengo? Hablamos a la policía o ya voy, o les damos una plática a los papás o establecemos una forma de comunicación que sea funcional. ¿Cómo prevenir un enfrentamiento con armas de fuego? Pues ahí sí, eso no lo podemos prevenir, ¿no? Nada más que aquí nos da una sugerencia, por ejemplo, de que aprendamos a identificar qué tan lejos o qué tan cerca está la balacera, ¿no? Que dices, pues no sé, yo nada más escucho balazos, pero bueno, eso es algo, ¿no? El ir entrenándonos, ¿no? La presencia de armas en la escuela, pues es algo que tampoco se puede prevenir, pero pues sí se pueden hacer campañas, ¿no? Casi todo esto es a partir de campañas. La amenaza y extorsión, igual, riesgo de explosivos, pues también no podemos prevenir que alguien vaya y ponga una bomba, pues no sabemos si lo va a hacer o no. Y la presencia y consumo de sustancias adictivas, pues igual, ¿no? Todas estas situaciones de riesgo, ¿qué es lo que podemos hacer antes? Pues campañas de sensibilización, de concientización, bla, 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 ¿no? Y cómo estar preparados. Entonces aquí hay que ir escribiendo qué nos hace falta, ¿no? Pensar, pues en caso de que exista un arma, pues hay que inventarnos un mensajito, algo, ¿no? Para no alarmar a todo mundo, ese tipo de cuestiones. Antes estaban las alarmas silenciosas y ahorita pues se me hace que pues casi todo el mundo trae su celular, entonces igual y sería más viable, ¿no? Poner el botiquín de primeros auxilios, pero no nada más de adorno, porque hay escuelas donde sí está la cajita muy bonita, pero está vacío, ¿no? No, y no es un botiquín por escuela, sino que cada aula, en teoría, debería de tener su propio botiquín de primeros auxilios y todas y todos deberíamos de tener esa capacitación. Entonces, esa es algunas recomendaciones que da para la prevención y cómo estar preparados. Ahora, ¿qué hacemos si se presenta alguna de estas situaciones? Por ejemplo, si hay rumores de violencia en el entorno escolar, y aquí, pues lo primero que hay que hacer es investigar y a través de esas redes de comunicación que ya establecimos en la prevención y en el cómo estar preparados, pues vamos a lanzar un mensajito diciendo, pues no, no es cierto, ¿verdad? Son rumores, favor de no seguir propagando, bla, ¿no? Y aquí entra mucho
el liderazgo de la directora o del director, porque si cae también en pánico y empieza a mandar y, oigan, ya se dieron cuenta y todo asustado, pues entonces ese rumor se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Respecto al enfrentamiento con armas de fuego, aquí todo esto es como actuar con mucha lógica. Si hay balacera afuera, pues ya sabemos, ¿no? Hay que alejarnos de las ventanas, no hay que dejar, ahora sí que no hay recreo, no hay idas al baño, no hay idas a tomar agua, ¿no? Todas estas situaciones y esperar pues a que pase este enfrentamiento. Incluso dice, ¿no? Si hay un enfrentamiento y es la hora de salida, pues obviamente no los vas a dejar salir, avisas, otra vez entra esta red de comunicación con los padres de familia, entonces para que, oigan, no, pues espérense, hay una balacera, hay que, no los podemos dejar salir, incluso dice, bueno, si existe la posibilidad en la escuela, pues hay que darles alimento a niñas y niños, si no, pues ahí sí no hay manera, ¿verdad? Pero son sugerencias que maneja el manual. Y pues la comunicación constante con la autoridad. Luego está la presencia de armas en la escuela. Aquí maneja varias posibles situaciones. Una de ellas es que entre alguien armado y aquí es algo que a muchos les da o les causa risa, ¿no? Porque dice, bueno, te topas con el armado o la armada, pues hay que tratar de tranquilizarlo, no te vas a poner a discutir con él o ella, pues permitirle el paso libre por la escuela, no, órale, ok, así como que tratar de dialogar, tu tecito de tila y relájate, ¿no? Y ya, no podemos hacer más, ¿no? Y en medida de lo posible, pues dar aviso a la autoridad. Si el arma la trae una niña, un niño, un adolescente, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja, porque bueno, puede ser, y aquí, ojo, es cuando tenemos que estar atentos a lo que sucede previo a, ¿no? Si es una niña o un niño que constantemente a lo mejor recibe abuso, acoso, entonces puede ser que sí lleve el arma y atente contra sus compañeros, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención, poner mucha atención ante esas situaciones, ¿no? Ante esas alarmas, no darlo por juego o decir, ay, no es cierto, son puras amenazas, porque a lo mejor sí, a lo mejor está bromeando, pero puede ser que sí, que efectivamente lleve un arma y atente contra el resto de las personas. Entonces hay que poner mucha atención en esa situación. Si ya es real y ya esta niña, niño lleva un arma, no la vamos ahí sí dice, ¿verdad? Bueno, hay que tratar de dialogar con la niña, el niño, dar aviso a la autoridad, dar aviso a los padres de familia y pues en lo que llega la autoridad indicada, las personas que sí pueden atender esta situación, pues nosotros como escuela hay que estar dialogando, tratar de tranquilizar a la niña, al niño y si la convencemos de que nos dé el arma, pues bueno, la tomamos y la resguardamos y listo, no nos vamos a poner a jugar, obviamente, no nos vamos a poner, ay, oye, ¿de dónde es y qué calibre? Pues no, ¿verdad? No nos vamos a arriesgar ni vamos a arriesgar al resto de las y los estudiantes. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Antes o previo a esto, es importante que se detecten las áreas seguras, ¿no? Si yo ya vamos a suponer que alguien entra con un arma, ya la escuela ya en teoría debe saber cuáles son los espacios más seguros, ¿no? Y no sé, donde haya bardas, que no estén tan expuestos a las ventanas, ¿no? O sea, espacios donde se puedan proteger en caso de que alguien lleve un arma. Sí, vamos, suponiendo que pues no podemos detener a esta niña, a este niño y ataca a alguien, pues volvemos a los criterios de acción. Lo primero es salvaguardar la vida de niñas, niños, adolescentes y pues ahora sí que nos toca tratar de dialogar, mediar y dar aviso inmediatamente a la autoridad.
En caso de amenazas y extorsión, pues aquí aplica más o menos como los rumores de violencia en el entorno escolar. Primero pues sí, hay que anotar el número, no hay que ponerse a pelear ahí, ¿no? Por teléfono, porque generalmente estas amenazas y estas extorsiones son por teléfono, pues tampoco se va a poner uno ahí a discutir. Se anota el teléfono y se da aviso a la autoridad. Estamos recibiendo esta amenaza o nos dijeron que pusieron una bomba, pues hay que hablar. No hay que darlo tampoco como a juego, porque qué tal que sí es real, que no es nada más una amenaza, sino que realmente hay o va a pasar algo, pues hay que dar aviso a la autoridad correspondiente. En el caso de que alguien hable y diga, hay una bomba, pues esa sería una amenaza. Pero suponiendo que ustedes llegan y, que eso se me hace muy exagerado, pero pues puede pasar, que lleguen y efectivamente hay una bomba o hay una mochila ahí medio rara, pues no le vamos a hacer al valiente, aunque en la vida real sí lo hacemos, pero lo ideal sería dar aviso a la autoridad, ¿no? No mover nada porque, pues qué tal que sí es una bomba y pasamos y explota o no sé, cualquier situación que se pueda presentar. Entonces hay que dar aviso a las autoridades y en lo que llegan, pues salvaguardar a niñas, niños, adolescentes y obviamente a los docentes, ¿no? Luego está la presencia y consumo de sustancias adictivas. Si nosotros detectamos que esto sí se da mucho, que alguna niña, algún niño lleva drogas o lleva alcohol a la escuela, pues es más o menos igual que en el caso de las armas, pues hay que hablar con la niña o el niño aquí con mucha discreción y sin juzgar, sin violentar, porque a veces lo hacemos y se entiende, ¿verdad? Es hasta cierto punto la reacción natural, pero bueno, escuchar, oye, pues a ver, ¿qué traes, no? ¿Por qué no podemos revisar mochilas? Ya si la niña o el niño dice, sí, sí traigo esta droga, aquí está, bueno, la agarramos, la ponemos en algún espacio seguro y hablamos a los padres de familia y a la autoridad correspondiente. Si la niña o el niño llega drogado, drogada o alcoholizada, pues hay que retirarlo del grupo, ¿no? Así de una forma muy discreta, que pues, difícilmente va a ser discreta, ¿verdad? Esperar no precisamente a que se le bajen los efectos o que se le pasen los efectos de las drogas, sino que, bueno, hay que hablar a los padres de familia, ¿sí? Y también pues se tiene que dar aviso a la autoridad correspondiente de que pues esta niña, ese niño pues está consumiendo sustancias adictivas y pues canalizar, ¿no? Para su atención. Ahora, esto es durante esta crisis, durante esta situación de riesgo. ¿Qué vamos a hacer después? Pues ahora sí que buscar esto, que les digo suena un poco extraño, ¿cómo podemos convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Bueno, ¿qué podemos aprender si se presenta alguna situación de estas que están aquí enlistadas? Y en dado caso de que nos damos cuenta de que fue muy impactante para la comunidad escolar, pues bueno, vamos a necesitar orientación, vamos a necesitar apoyo y hay que buscar una instancia que nos pueda apoyar para atender las consecuencias de estas situaciones de riesgo, no dejarlo pasar e insisto, aquí no es nada más pensar en niñas, niños, adolescentes, sino que también en el personal docente, en el personal administrativo, de intendencia, ¿sí? Porque esta situación de riesgo pues la enfrentamos todas y todos como comunidad escolar, como comunidad educativa, no únicamente niñas, niños y adolescentes. Ahora, en el tercer apartado, tercer y último apartado de este manual,
nos habla o nos presenta algunas herramientas para el control de crisis. La primera de ellas es tener un mapa de riesgos, y este mapa de riesgos, ya les he dicho, no es únicamente de las instalaciones de la escuela, sino que detectar hacia alrededor donde podemos establecer un punto seguro, suponiendo que sea una balacera a las 7:55, ¿no? Pues están llegando niñas y niños a la escuela, en el caso de primaria, pero bueno, ¿qué va a pasar con estas niñas, niños que apenas van llegando? No se pueden arriesgar a atravesarse ahí en las balas, entonces es importante tener detectado, vamos a poner la tiendita o la carnicería de la esquina, pues ese va a ser un punto seguro, o personas que nos ayuden a vigilar, ¿no? Si ya sabemos que en el recorrido que hacen niñas y niños a la escuela hay un lote baldío, pero enfrente está, no sé, un desponchado, se me ocurre, pues platicar también con quien se encargue de este desponchado y decirle, bueno, ahí les echa un ojo, ¿no? A estos niños, a estas niñas, porque pues este lote baldío es un riesgo, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? De establecer espacios seguros alrededor de la escuela y también al interior de la escuela, ¿sí? Insisto, es importante detectar los espacios más seguros en las instalaciones, pero también en los alrededores de la escuela. Luego nos presenta estrategias para la relajación, y aquí entra la importancia, o se resalta la importancia de los primeros auxilios emocionales, que ojo aquí, no todas las personas estamos capacitadas para brindar estos primeros auxilios emocionales. Entonces es muy importante que en medida de lo posible, pues alguna persona de la comunidad escolar, pues se prepare en eso, ¿no? Tal vez hay escuelas donde cuentan con una psicóloga o un psicólogo, pero a veces van 1 o 2 veces por semana. Entonces es importante que el resto de la comunidad escolar tenga esta preparación, porque a veces dan o se presentan ataques de ansiedad y no sabemos cómo canalizarlos, cómo atenderlos o qué hacer, ¿no? Cuando ya se nos presenta esta situación y nos paniqueamos y al último alteramos más a la persona, ¿no? Y por último, otra de las herramientas que nos propone es la de crear, o la importancia de crear redes de apoyo. Y aquí entra no nada más, insisto, las y los responsables de familia, sino que es importante, bueno, tener contactos o saber específicamente con quién me voy a dirigir, ¿no? En el caso de, si es fiscalía, si es a tránsito, si es a quién, ¿no? Tener claro, ¿no? Y aquí entra también ir haciendo este mapa, si se da una niña, un niño se cae, ¿qué me queda más cerca, no? ¿Qué es más fácil? ¿Que le hable a la Cruz Roja o que le hable o que lo lleve a otro espacio, ¿no? Así, ir detectando qué es lo que está cerca de la escuela, qué clínica le corresponde a la escuela, qué incluso qué comandancia, ¿no? Le corresponde a la escuela, porque a veces marcamos y resulta que no, es que está marcando la comandancia norte y a usted le corresponde la del centro, la del sur. Toda esa información es importante tenerla e ir creando estas redes de apoyo que incluyen a la señora de enfrente, a la señora chismosa que está siempre ahí, o al señor que nada más pasa a ver qué están haciendo en la escuela. Pues hay que aprovecharlos para que formen parte de estas redes de apoyo que sugiere este manual de seguridad. Insisto, realmente la forma de reaccionar ante estas crisis, pues no es tan complicado de descifrar la forma de actuar, ¿no? Insisto,
Si hay una balacera, pues no les voy a decir a las niñas y a los niños, sí, salgan, corran, o váyanse al recreo, hay alguien armado, sí, no, lo voy a enfrentar. No, ¿sí? Ahí, recuerden, dice, hay que dialogar, hay que tratar de tranquilizar a la persona. Entonces, también buscar la manera de involucrar a niñas y niños en la atención, en a ver quién me va a ayudar, ¿no? Porque sabemos que hay niñas, niños, adolescentes que tienen muy desarrollado su autocontrol, el control de las emociones, y pueden ser aliados al momento de reaccionar en una situación de riesgo. Entonces es importante tener clara, ¿no?, quién va a formar parte de esta brigada, y todo eso no es que le toque nada más al director o a la directora, pero son quienes coordinan la forma de actuar, ¿no? Aunque sea en colectivo y en colaboración, pues es en quien recae la responsabilidad. Y pues bueno, el documento está muy largo, pero hay cosas que tal vez no sirvan para efectos de la promoción vertical. Si ustedes revisan la bibliografía, pues viene ahí específicamente ciertas páginas. No venía todo sugerido todo el documento, ¿no?